Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Bienvenidos a la nueva entrevista Ahora Quemarropa, sobre un tema que nos quema todos los días, y es la violación sistemática, continua y creciente de los derechos humanos en el Ecuador. Para lo cual he invitado a un doctor en jurisprudencia de 44 años, divorciado, magíster en finanzas, PhD también por si acaso, magíster en ciencias penales y criminológicas, máster en derecho penal, máster en cuestiones actuales de los derechos humanos y doctor en derecho penal y procesal en proceso de elaboración. Tiene su tesis, decía, ya la culminó. ¿Por qué pongo tanto énfasis en estos títulos? Porque dan un aval académico y teórico a lo que ha sido una militancia política de mi invitado. Él se presenta como académico, y lo es articulista del Universo, y yo sostengo que es un político activo, aunque no sea partidista ni milite por una ideología o un color. Van a ver ustedes si estoy o no equivocado al describir así al doctor Ramiro García Falconi. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, un honor siempre. Vamos a empezar por la defensa que él acaba de hacer de nuestro invitado anterior. Terrible coincidencia. David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, detenido en Ibarra cuando protestaba por el allanamiento de la sede del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano y se solidarizaba con los maestros. ¿Dónde estuvo la ilegalidad ahí, doctor? Bueno, varias. Primero, David Rosero es invitado a Ibarra a un evento que se realizaba en el Coliseo de la Unión Nacional de Educadores de Imbabura, y al momento en que ellos se encontraban ahí, llega la policía a allanar el local del Fondo de Cesantía del Magisterio de los Educadores en Imbabura. Sale el presidente de la UNE, Imbabura, y lo detiene. Sale David Rosero y reclama a los señores policías por la detención ilegal, porque además no tenía ninguna orden judicial del presidente de la UNE, y se lo llevan también. Luego, cuando se dan cuenta que es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo suben a un patrullero y lo traen a Quito porque tenía fuera de corte. Vamos en orden. ¿Por qué es el allanamiento ilegal? No es el allanamiento, a ver, ojo, si vamos por esas, creo yo, desde mi punto de vista, y eso ya fuera del caso de David Rosero, que la toma del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano es ilegal, mientras no se demuestre en los resultados de auditoría externa que efectivamente existen dineros públicos, es decir, dineros entregados directamente por el Estado a estos fondos. ¿Eso es un criterio o hay una disposición legal que la refuerza? No, la disposición legal justamente señala que el Estado entrará a administrar aquellos fondos en los cuales hubiera aporte monetario estatal. Ahora. Si no se demuestra ese aporte, entonces esa toma de administración por vía policial además resulta claramente. ¿Cómo lo demuestran? Las auditorías. Las auditorías las conoció ya el IES y la conoció el BIES y la conoció la Superintendencia de Bancos. No, actualmente, de lo que tengo entendido y de lo que leí hoy en los periódicos, hay una auditoría externa en proceso que todavía no ha presentado sus resultados. Y es más, el señor Richard Espinosa acaba de decir, no necesitamos los resultados de la auditoría. Entonces, lo que quiere decir, bueno, si están tan seguros de que existe aporte estatal y que esto se puede demostrar, esperemos los resultados de la auditoría. Una cosa adicional. ¿Cómo el mismo Estado puede quitar una cosa que regaló? Bueno, estamos viendo que, primero, yo creo que es conceptualmente un error pensar que esta acción de gobierno responde a una estructura ideológica, política, partidista o inclusive de plan de gobierno. No, yo creo que aquí lo que hay es desesperación por caerle a cualquier cosa que tenga algo de dinero. Estamos raspando la olla, como puse en algún artículo mío que mereció un análisis en Sabatina. Yo creo que la situación económica ecuatoriana es de... Ahora, pero esa raspada de olla tiene un soporte legal. Usted mencionó una legislación que acaba de emitir la Asamblea diciendo que en adelante los fondos que hayan tenido atrás ese aporte
tienen que pasar a ser administrados por el Estado. ¿Se puede legislar retroactivamente? Primero, justamente, diferenciemos lo legal de lo legítimo. Lo legal es aquello que, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución, se expide por parte de la Asamblea, ¿verdad? Pero esto debe tener además un contenido de legitimidad. Porque yo puedo poner en una ley, por ejemplo, que se prohíbe a los afrodescendientes el acceso a la universidad, y eso puede estar en una ley. De hecho, le recuerdo a usted que todo lo que hicieron los nacionalsocialistas fue legal. Y esto nos recordaba cada vez y cuando Martin Luther King cuando hablaba justamente de derechos humanos. Cuidado, que todo lo que hicieron los nazis fue legal. ¿Legal en qué sentido? En el sentido de que un parlamento democráticamente elegido era el que emitía las normas. ¿Esa disposición fue legal? ¿No atenta contra el principio universal de Por supuesto, no retroactividad de la ley? Entonces ahí entramos a un problema de legitimidad. No solo por excepción la ley puede ser retroactiva y justamente la ley penal, en casos penales, ¿verdad? La ley retroactiva solamente aplica en lo penal y cuando es en favor del procesado, no más. Entonces, también debe decirse que es ilegal esa disposición. Que es ilegítima. ¿Pero por qué no ilegal si tiene carácter retroactivo? Ver, el Estado está quitando algo que dio. Más bien, quedemos de acuerdo en un término, es inconstitucional. ¿Qué principio contraviene de la Constitución? El de la no retroactividad de la ley, el principio de legalidad. La ley opera solamente para lo venidero. Para esto, y es justamente por esto que se plantea a inicios del siglo XX la existencia de tribunales constitucionales o cortes constitucionales extrapoder, es decir, fuera de los tres poderes del Estado. Un órgano que se encargue de analizar que tanto los actos y sobre todo las normas vayan en consecuencia con la norma constitucional. La apropiación de esos fondos entonces es ilegal, es ilegítima y contraviene principios constitucionales. Usted que es un especialista de derechos humanos, ¿atenta contra algún principio de derechos humanos? Pero por supuesto. ¿Cuál? Porque es la dignidad humana, el derecho a la propiedad. Porque, ojo, si estamos hablando de fondos privados y el Estado se arroga la capacidad, la facultad de administrar fondos privados, entonces simplemente estamos desconociendo en todas sus formas el derecho a la propiedad. Ajá, ¿son fondos privados los que tuvieron un aporte estatal? A ver, un momentito. Primero, ya que estábamos hablando de la ilegalidad, todavía no se ha determinado si es que hubo el aporte estatal o no. ¿Eso dice usted? Punto uno. No, eso lo dice. No, el BIES dice que ya tiene una auditoría y los Venecia Bancos tiene otra. Otra cosa es que Richard Espinosa no la admita. Otra cosa es que no se la muestre, no significa que no exista. Pero eso, desde lo legal, inclusive una norma claramente arbitraria como la que aprobó la Asamblea, tendría un desfase. Es decir, estamos en un punto en que se aprueban leyes arbitrarias y sin embargo la praxis supera esas leyes arbitrarias. Es más arbitraria todavía que el marco normativo. Eso es como agrandar la cancha y sin embargo patear desde afuera. A pesar de que están aprobando una barbaridad, están competiendo una doble barbaridad. Exactamente. Luego, desde la legitimidad, esa ley debería declararse inconstitucional. ¿Por qué? Porque como usted bien dijo, opera hacia pasado. Le da un efecto retroactivo a la ley. Y esto contraviene el principio de legalidad, contraviene la seguridad jurídica y afecta a otros derechos. Recordemos que lo que está en juego en este caso son fondos de cesantía. Pero hay un problema también. Si esto es así, ¿por qué quienes criticaron la ley admitieron un articulado que da una posibilidad de rectificación a la ilegalidad? En el momento en que dicen los fondos podrían seguir siendo administrados originalmente por los maestros, en este caso, por los administradores privados, sí, devuelven el aporte estatal con intereses. Sí, más del 50% de los pertenecientes al fondo lo aprueban, y si no ha habido alguna falta de transparencia o algo así en el uso. A ver, yo no creo que nadie haya admitido esto. Lo que pasa es que recordemos la composición de la Asamblea. Hay un artículo que dice. Sí, pero a ver, recordemos la composición de la Asamblea. Es decir, esto lo vota el bloque de Alianza País. Y el bloque de Alianza País tiene una mayoría suficiente no solo para votar en una ley, sino inclusive para enmendar la Constitución. Pero eso lo aceptan los maestros. Eso es lo grave. Casteló lo acepta. Y lo reivindica a veces como en el supuesto no consentido, dice Juan José, de que esto sea así. Lo que nos toca es devolverles 11 millones con intereses, presentar que más del 50% quieren que lo administramos nosotros y que no hubo aquí ningún chanchullo. Bueno, a mí me parece que si es que eso dijo Casteló, yo la verdad no lo he escuchado. Ese es el sentido. Si es que yo lo escuché con María Josefa Coronel. Yo lo vi, no me lo dijeron. Yo creo que es una torpeza. Creo que es una torpeza. Y a mí me extraña, es una sorpresa. No, yo no digo que es una sorpresa, yo digo que es una torpeza. ¿Por qué? A mí me parece totalmente torpe reducirle a un problema de contabilidad
un tema que es de derechos humanos de y principios, constitucionalidad. ¿verdad? Exacto. Este no es Claro. un problema de cuánto pusieron y espérese, le devuelvo esto más un porcentaje. No, a ver, un momentito, usted no me puede legislar con efecto retroactivo, señor. Usted me puede legislar para lo venidero. Si de aquí en adelante usted mete plata en un fondo, entonces usted tendrá el derecho de administrar, si es que ese fondo acepta esa contribución estatal. Está claro, ya vamos Pero si usted se está tomando eventuales aportes que se habrían hecho en el pasado, usted no puede legislar respecto de esos aportes. Le decía que está claro, ya vamos a hablar de por qué la Asamblea hace eso. Más que eso, la razón es el número. ¿Por qué se permite que haga eso? Más que eso, ¿por qué se sale con la suya? Y más que aquello, ¿por qué seguimos viviendo increciendo en este sistema? Pero antes, concluyamos con el allanamiento que dice que usted fue ilegal y en el cual usted citó que tenía que haber una orden A ver. de detención para David Rosero. Cuando se produce el allanamiento... ¿Una boleta de captura fue lo que mencionó? Sí, a ver, cuando se produce el allanamiento sale el presidente de la Unión Nacional de Educadores a reclamar por este allanamiento y le privan de su libertad. Porque se resistió a que lo metan preso, pues. Porque se opuso al allanamiento. Bueno, yo creo que si usted que es abogado, ¿no está faltando a que una autoridad ejerza su mandato? Con los argumentos que acabamos de analizar hace un momento respecto de la toma del fondo de cesantía, evidentemente el oponerse a esta toma de los fondos de cesantía en cada provincia no puede ser considerado más que una acción de protesta legítima y amparada por la Constitución. ¿Amparada por la Constitución en dónde? ¿En El dónde problema- ampara la Constitución? El derecho a la resistencia. Pero eso está expresamente consagrado en la Constitución. Y ese derecho a la resistencia y derecho a la protesta, que están expresamente consagrados en la Constitución, por supuesto, dan lugar a acciones. No solamente palabras, no solamente ideas. Eso es lo que ellos acciones. estaban ejerciendo allí, ¿verdad? Pero por supuesto. Bueno, lo dice un constitucionalista, se me había ocurrido. a El mí problema también, es que tenemos una criminalización de la protesta. Es decir, dentro de las muchas mentiras que nos dijo la Constitución, porque, ojo, Carlos, yo estoy seguro que usted votó no cuando Sí, finalmente voté no. ¿Verdad? En el 2008. Finalmente. En el 2008. Apoyé lo de la Asamblea, recomendé asambleístas, cubrí Montecristi y cuando vi que convertía en la comunicación en un rastrojo, me opuse. Ahí me di cuenta para qué era esta mierda, sí. Y yo también voté no. Recién hace poco había regresado al país después de estudiar fuera y me di cuenta que era una gran mentira. ¿Por qué? Porque la parte dogmática, la parte de los principios, se contradecía claramente con la parte orgánica. Es decir, teníamos unos principios muy amplios, una parte dogmática de derechos muy amplia, y por otro lado, en la parte orgánica teníamos todos los mecanismos para negar esos derechos. Mencione un caso, porque usted le he escuchado decir Por a ejemplo, usted que la ofrecen acción- cosas imposibles de cumplir. Pero por supuesto, Por ejemplo. no solo que ofrecen cosas imposibles de cumplir, ofrecen cosas posibles y no les da la gana. O es más, han hecho todo como para negar el cumplimiento de esas cosas. ¿Un Por ejemplo? ejemplo, usted recordará que antes teníamos la acción de amparo constitucional, Ujú. ¿verdad? Con la Constitución de Montecristi se convierte en la acción de protección. Se amplía el ámbito de la acción de protección. Sin embargo, a través del control disciplinario a los jueces, de facto se ha eliminado la acción de protección. Ahora no hay juez que tenga los pantalones como para fallar en una acción de protección en contra de los intereses Y al que del tiene gobierno. los pantalones y el que falla, tiene ¿qué le lo hacen? votan. Simplemente Un lo caso, sancionan. puede recordar alguno. Bueno, Usted varios. que litiga puede, con varios. frecuencia. ¿Alguno? Primero, a ver, ojo. La acción de protección se ha utilizado por parte de los propios entes de gobierno para las cosas más delirantes. Usted recordará que un juez de Pichincha, vía acción de protección, autorizó que se dinamite maquinaria minera en Esmeraldas. Sí. Eso fue, por ejemplo, una acción de protección. Usted recordará que otro juez en otra acción de protección, destituyó al presidente del Consejo de la Judicatura, el Benjamín Ceballos, hace unos años, lo cual dio lugar a toda esta vorágine que comenzó con el triunvirato del Consejo de la Judicatura, este Consejo de la Judicatura de Transición, y lo que tenemos ahora, que también le llaman Consejo de la Judicatura, a pesar que, bueno. Bueno, ahí tienen ustedes una definición estructural, un ejemplo sistemático y un caso puntual de cómo y por qué se violan los derechos humanos en el Ecuador. Mire usted, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad. Ya vamos a seguir con eso. Pero antes de entrar en ese problema general de violaciones de derechos humanos, quiero agotar este puntual que nos llevó a comenzar la conversación con esta captura o detención que hubo de David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, nuestro último invitado aquí, que acabó con su liberación a las 24 horas. Doctor, en la primera respuesta que usted me dio, si no me equivoco o me recuerdo bien, mejor dicho, usted habló de que había que presentar una orden de detención.
Es decir, cuando se produce el allanamiento y el presidente de la Unión Nacional de Educadores de Imbabura se opone a este allanamiento, le privan de libertad. El señor David Rosero se acerca a pedir explicaciones sobre esto y a reclamar sobre la detención de esta persona, y lo detienen también. Pero es que no fueron a detenerlo. Fueron a allanar. Entonces no podían llevar una orden de detención. No. Se encuentran con sujetos que impiden el allanamiento, es decir, Sí. que están impidiendo la acción de la policía, No, es que ni aplican siquiera- una disposición del Código Penal, ¿ya? A ver. Que es resistencia a la autoridad, y se los llevan. El momento en que a la oposición a una orden de autoridad, que está expresamente consagrada en la Constitución como derecho a la resistencia y como derecho a la protesta, se le califica como ataque o resistencia violenta, porque ojo, en este caso no han podido acreditar en absoluto, y no lo pudieron hacer ayer, acto alguno de violencia de parte de los procesados. Así vi. Todo lo contrario, fue al revés. El video lo demuestra, ellos se defienden, Claro. tratan de no dejarse golpear, Pero, por correcto. favor, estamos hablando de un grupo, de un piquete de policías que venían además en uniforme antimotines. O sea, no estamos hablando de personas que Ahora, venían de civil. pero el hecho de que ellos estaban ejerciendo su derecho legítimo a la protesta y a la resistencia consagrada en la Constitución, tampoco les corresponde a los policías dilucidar. Sí, pero Por eso los llevaron ante un sí, juez pero- para que lo tampoco- determine. Pero tampoco detener. Claro, ¿Qué tenían que haber hecho si no era detenerlos? Ojo, lo que tenían que haber hecho es apartar a esta gente y ejecutar la orden, pero no privar de libertad. O sea, ¿a qué vamos? Está claro. En un Estado constitucional de derecho, Ok. la libertad, y sobre todo la libertad personal, y ahí mi crítica, por ejemplo, a la derecha, que siempre construye la libertad alrededor de la libertad comercial, o la libertad de empresa, o la libertad de comunicación. No. La primera forma de libertad, la forma de libertad más básica es la libertad personal. Y por eso el sistema penal es un sistema de última ratio. Es decir, es un sistema que tiene que sujetarse a principios de excepcionalidad, de fragmentariedad, de subsidiariedad. No puede ser la primera actuación del Estado, no. Tiene que ser la última, la excepcional. Ni cuando se está impidiendo la acción de la policía o la justicia, como este caso. Ya lo ha descrito. En este caso era tan sencillo como apartar a la gente y entrar, Correcto. y se acabó. Se ve Y en no el pasó video, nada. felizmente, Pero eran más. Había necesidad de hacer una demostración de poder. Ajá, a eso Había fueron. necesidad de enviar, es decir, se está usando Es un amedrentamiento. Se está usando el Ah, sistema ustedes penal como un protestan, mensajero, se jode. ¿no? El sistema penal es un cartero que manda mensajes a la sociedad. Si jodes, te encarcelo. Punto. Así de sencillo. Ahora, pero ahí no acaban las ilegalidades. Hubo otras. Bueno, varias. A ver, ¿cuáles más? Cuando imputa la Fiscalía al señor David Rosero, le imputa por oponerse al allanamiento. Cuando el propio jefe del operativo, un capitán Solís, me parece, no recuerdo exactamente el apellido, describe los actos no como oposición al allanamiento, sino oposición a la detención del presidente de la ONU. Entonces, por eso, y creo que se molestó la doctora Cecilia Armas cuando dice caer en cuenta de esto, porque dije, bueno, por lo menos si van a imputar, lean los documentos que ustedes mismos están presentando. Qué pena ver a doña Cecilia Armas en ese papel. Pero además... Qué pena, una vez que la entrevisté una hora sobre otros temas, en otro momento y en otra posición, porque ella llegó a ser fiscal general de la Nación, ¿verdad? Sí, estuvo subrogando durante más de un año. Ok. Pero algo que realmente nos sorprendió, y nos sorprendió de forma muy ingrata, es que el tipo penal por el que se acusa tiene una eventual pena de 1 a 3 años. Y sin embargo se pidió prisión preventiva. Es decir, Fiscalía pidió que los procesados se queden ahí adentro en la cárcel. ¿No cabía prisión preventiva para esa pena? De ninguna manera, por principio de proporcionalidad, de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que estamos hablando de derechos humanos. Correcto. La prisión preventiva tiene que sujetarse a principios como proporcionalidad, racionalidad, previsibilidad, excepcionalidad, entre otros. En este caso, si usted tiene una eventual pena de 1 a 3 años y la prisión preventiva puede durar 1 año, quiere decir que usted eventualmente podría cumplir la pena por la vía de la prisión preventiva. Es decir, usar la prisión preventiva como una forma de pena anticipada. Okay. Esto ha sido expresamente proscrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contra el Ecuador. Ojo, todos conocemos los casos Tibi versus Ecuador, Chaparro Lapo versus Ecuador. Ahí nos han dejado absolutamente en claro que estas formas de privación de libertad son arbitrarias, artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí se comieron todos los estándares. Afortunadamente el juez no dio paso. El juez Vicente Rogalino. A eso iba. ¿No demuestra eso, primero, cierta independencia de la justicia en casos tan emblemáticos para el Ejecutivo? El juez declaró que estaba pasado el periodo de flagrancia en que debían haberlo juzgado. ¿Eso era? Que era máximo antes de 24 horas y no fue. Los dejó en libertad. Sí, y ellos no se fueron.
Porque querían oír la acusación de la fiscal. Pero además arriesgándose a que se les dicte una prisión preventiva. En Ellos ese rato. Por supuesto, ellos se quedaron. ¿Fue su recomendación o fue la decisión de ellos? Fue mi recomendación, pero además siempre dejando a la decisión de ellos. Es decir, ¿Y caben las medidas cautelares de presentarse cada 15 días que les han dado? esto ya es una forma de privación de libertad. Esto ya es una forma de privación de libertad. El momento que usted tiene que presentarse ante un juez cada 15 días, es una forma de privación ¿Eso de libertad. prohíbe salida del país? ¿Usted se puede ir por una semana a un seminario y puede volver? No incluyó en este caso prohibición de salida del país. Pero más allá de eso, veo con mucha preocupación que los jueces como que tienen una necesidad de demostrar alguna forma de medida asegurativa. Correcto. ¿Verdad? Complacer al gobierno. Es decir, sí, y más que eso, ir de la mano de una política punitivista que, ojo, las derechas han reclamado desde siempre. Y que ahora este gobierno que se titula socialista, la está haciendo realidad. No lo reclaman las derechas, lo reclama la gente. Vea, yo creo... Los legisladores de derecha las dan artículos, reclama la gente. La gente dice, eso se llama ¿saben qué? populismo penal, Carlos. No, ustedes no pueden reducir el crimen, queremos ver a los criminales aislados, punto. Hasta que funcione eso de que reduzcan la pobreza, aumenten la prevención social, comience la educación social. ¿Por qué estamos llenos de sicarios en las calles? Carlos, es que se siguen construyendo cárceles, se las sigue llenando y no se reduce el número de delincuentes. Porque eso también es cierto. Entonces, porque no ha sido eficaz la política de acción social. Porque entonces quiere decir que y la de rehabilitación si nos peor. hemos pasado años construyendo cárceles y llenándolas y no han bajado los índices de delincuencia, quiere decir que estamos enfocando mal las medidas y que por ahí no va. Coincido, en lo que diferimos Entonces, es en qué estamos enfocando mal. O sea, estamos enfocando mal el síntoma que genera no la es delincuencia. ojo, estamos atacando solo los efectos. Exactamente. Hasta que se estamos ataca. considerando que primero, estamos no Perdón, considerando concluyo. las causas. Hasta que el síntoma cambie, neutralice los efectos, pues. Momentito. Si en 8 años de un gobierno de vocación social, con ese nivel de inversión, de bonos, de ayuda, de educación, se ha empeorado el crimen, lo que falla es el sistema de ellos, pues. No el periodo de transición en que guárdame a los criminales para que nos sigan matando. No solo el sistema de ellos, el sistema de nosotros. ¿Qué sociedad tenemos? Es lo primero que tenemos que... Ya lo puso usted más complicado, pues, doctor. A ver, esa es la discusión criminológica de Parsons y Merton de los últimos 50 años. Eso, es decir, más. O sea, esto ya es un proceso de décadas. De acuerdo, pero a ver, un momentito, ¿Dónde sí funcionó eso? ¿Dónde sí funcionó Tenemos eso? que empezar a pensar, ¿el delincuente es un distorsionado o la sociedad es la que nos plantea? Hay de las dos, como usted sabe. ¿Verdad? Y eso Entonces, se estudia en la etiología del delito. ¿Hasta dónde el delincuente es una persona que sale de los esquemas sociales o más bien es una persona que se adapta plenamente a esos esquemas sociales? Hay de las y que dos. juega con las reglas. ¿Hasta dónde un delincuente es rehabilitable? Pero además, ¿Y hasta dónde no es rehabilitable? Pero además, ¿a qué llamamos delincuente, Carlos? Porque Correcto. si usted va a la cárcel va a ver que el 99.9% Dice de que son están ahí, inocentes. pero además pertenece a un solo grupo socioeconómico. También es cierto. ¿Verdad? De la Entonces, media para abajo. Totalmente. Así es. Y además, si usted analiza un poco por qué están ahí, va a ver que no están tanto por lo que hicieron, sino que lo que hicieron lo hicieron mal. Porque si lo hubieran hecho bien, no estarían presos. Muy bien Entonces, dicho. estamos metiendo no solo a los Estarían más pobres, en el gobierno, sí. Estarían en el gobierno. Estamos metiendo presos no solo a los más O las pobres, embajadas, sino o premiados. un poco también a los menos aptos. Correcto. Aquellos capaces de obras tan burdas que hasta una estructura policial. Pero sin irnos de esto, ¿por qué entramos formada en se da esto? cuenta. ¿Por qué entramos en esto? Sin irnos de esto, ¿por qué entramos en esto? A ver. ¿Qué fue lo que yo le cité que originó esa mención suya? Usted, cuando hablábamos del encarcelamiento y de las medidas de prisión preventiva que se había dictado. Si era excesivo eso pero o por correspondía esa en pena a general, ese delito. A ver, ojo, en general ha habido una expansión de la prisión preventiva enorme. Mire, ni siquiera en el gobierno de Félix Cordero, que sin duda no es ningún referente en materia de derechos humanos, pero ni siquiera en el gobierno de Félix Cordero hemos tenido jueces presos por ordenar libertades. En este sí. No me importa qué casos, no conozco qué casos, pero el momento en que tengamos un juez que va preso por dejar sin efecto una prisión preventiva, ya tenemos que empezar a pensar qué sistema judicial tenemos. Y eso tenemos ahora, en este gobierno. Ni siquiera en el gobierno de derecha insignia que hemos tenido, como el de Félix Cordero, con mano dura, además, un gobierno policial, tuvimos jueces apresados por ordenar libertad. ¿Este es más represivo que el periodo de Félix Cordero? Yo veo que en algunos aspectos, por supuesto. Es decir, hay que entender además que son momentos históricos diferentes, momentos socioculturales diferentes. Claro, aquí no mandan la policía a disparar. Aquí sacan los sicarios de la cárcel para que lo hagan. O no los meten nunca a la cárcel.
Ahora hemos visto estructuras de delito funcionando a plena impunidad, que además todo el mundo conocía cómo funcionaba o conoce cómo ¿Qué funciona. son estructuras de delito? Vemos estructuras de crimen organizado, por ejemplo, que siguen funcionando cada vez y cuando. No es una coincidencia. Pues cada rato los detienen. Sí, bueno, pero... Todos los días hay una captura de droga y narcotraficantes. Mire, si hay algo que la criminología ha estudiado es el narcotráfico y desde hace mucho. Y a nivel mundial en general, las estadísticas, lo que se retiene es más o menos el 4% de lo que se trafica. Así que cuando a usted le dicen que se retuvieron 2 toneladas de droga, póngase a pensar cuánto pasó. Pero esa lógica puede llevar a la conclusión de mejor no detengamos nada. No, a ver un momentito. No o lo implícito ahí, entonces legalicemos la droga. Que no sería ojo, ya es una opción que se está discutiendo y muy seriamente a nivel latinoamericano. La han propuesto algunos expresidentes. Pero por supuesto, pero es que obvio, la guerra contra el narcotráfico lo que nos ha generado es un desangre enorme. Mientras otros han puesto el dinero, mientras las mafias continúan actuando, mientras el negocio de la droga sigue boyante, mientras los grupos de criminalidad organizada están cada vez más poderosos, tenemos un desangre, sobre todo en América Latina. O sea, rindámonos. Como el enemigo ganó, es que pactemos con él. Ojo, eso no es un tema de rendición, yo creo que ya es un tema de racionalidad. O sea, yo tuve la posibilidad de ir a México hace unos cuantos años, invitado a dar unas clases en una de las zonas más complicadas. Y bueno, ver lo que vivían ahí y decir, bueno, a ver, esto está bien, es esto racional. ¿En dónde sí ha funcionado, doctor? Bueno, en dónde se han reducido los niveles de consumo. Sí. No, ¿en dónde bajó el narcotráfico porque se legalizó la droga? Uruguay. Mire la experiencia. Solo la marihuana. No, de acuerdo. Solo la marihuana. Ojo, la marihuana es un componente, la marihuana es un componente altísimo del tráfico en América Latina. Y con una serie de limitaciones muy interesantes supuesto, respecto a la marihuana. Por supuesto, o sea, a ver, yo no creo que Mujica haya hecho un acto de rendición cuando legaliza la marihuana. Es un acto de sabiduría. Entendió perfectamente cuál era el tema. Y de audacia también. Entendió además que a los grupos del narcotráfico había que golpearles donde les duele, en el negocio. No, el negocio más grande es en la cocaína. Ese fue un buen experimento que abre una puerta interesante de análisis, sin duda. Sí. Bueno, nos hemos ido a una cosa inevitable, pero súper interesante. Ya volvemos a otra a propósito de esta en la que entramos, que es tema de violación de derechos humanos. No crean que me he olvidado el tema. Agotamos, casi diría yo que era muy importante, el de David Rosero, porque es el caso más vigente. Quiero recordar uno actual y de ahí ir a otros de los que inclusive el doctor Ramiro García Falconi ha actuado como defensor. Hablar del tema del yucazo. ¿Por qué evoco el yucazo? Porque tuvo una dimensión mundial mayor a estos incidentes o atropellos que acabamos de retomar. ¿Y por qué tuvo una dimensión mundial? Por las circunstancias y los protagonistas. Jefe de Estado con toda su parafernalia de caravana, 1 de mayo, yendo a su concentración, que sabía que andaba mal, un chico que le hace primero así, que le hace después así, a la caravana, podía haber ido o no el carro allí, y un individuo que se baja y resulta ser el jefe de Estado, va y lo increpa, no sabemos los términos porque la versión que trascendió era del gobierno, y le quitaron audio, rodeado de toda su seguridad, y una madre que reclama el atropello y cachetea a uno de los miembros de seguridad. ¿Cómo vio un penalista, un máster en derechos humanos, un experto constitucionalista, este hecho, doctor Ramiro García Falconi? Bueno, primero con mucha vergüenza, más allá con mucha vergüenza porque al final es presidente de todos. O sea, yo vi al presidente de mi país bajarse a enfrentar a un muchacho de 17 años y su mamá. Perdón, presidente mío no es. No porque yo no voté por él la segunda vez, la primera sí, sino porque aquí en este país no hay un presidente. Yo no he votado por él nunca, sin embargo es presidente del país donde vivo. Suerte la suya. ¿Es presidente? ¿Un tipo así es presidente de un país? Bueno, ya vamos a hablar sobre las estructuras democráticas y hasta dónde se puede llamar democracia esto y presidente a lo que tenemos. Pero bueno, digamos que vi al jefe de Estado de mi país frente a un muchacho de 17 años y a su mamá con toda su fuerza, con toda su guardia personal. Pero más que eso, vi desesperación, vi miedo. Vi miedo de poder. Vi miedo del poder hacia el ciudadano. Vi al poder bajarse a reclamar a un ciudadano además de a pie, un ciudadano que no tenía ninguna relevancia política,
no era un líder de un partido político, no era un líder opositor, no, era un muchacho de colegio, pero que representaba, ese muchacho aglutinaba en sí todo el descontento de la ciudadanía que el presidente pudo percibir ese 1 de noviembre. ¿Y no tiene también derechos, como dice el jefe de Estado, él, a defender su honra y su dignidad, a bajar y decirle muchachito malcriado? ¿Por qué no respetas a tu presidente? Ya que tenemos aquí un poquito más de tiempo, expliquémoslo clarito y cortito. No es que los políticos o los líderes de opinión o los personajes públicos como usted, como yo, etcétera, tengamos un honor diferente que el resto, no, ni que nuestro honor valga menos, no. Sin embargo, tenemos otro tipo de medios para poder defender nuestro honor, a diferencia del ciudadano regular. Y es por esto que, por ejemplo, nosotros estaríamos eventualmente prohibidos de acudir a la vía penal para poder defender nuestro honor, como ha hecho el presidente en varias ocasiones. Recuerde usted el caso contra Emilio Palacio, el caso contra Fernando Villavicencio, etcétera, y es por eso que ¿quién la comisión, dice eso? Eso dice la Corte, no, eso dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso, es un caso contra Argentina que se me va en este momento. O sea, hay jurisprudencia. Pero ¿Basada en qué? ¿Basada en qué principio? ¿Quién dice, de dónde sacaron esto que la autoridad tiene que ser más tolerante? Primero, ¿por qué? Porque prima dentro de la ponderación de derechos por sobre el honor el debate democrático que debe existir en una sociedad. Eso, el debate democrático. Por supuesto. Pero esto no es un debate democrático. Ojo, no, todos debatimos de alguna manera. Eso es un debate. Pero un momentito. A usted también. Pero por supuesto. O sea, hacerle yuca, cuando yo le doy alguien yuca debatir. a usted, cuando yo le doy yuca a usted, le estoy emitiendo una opinión. Está repudiando, ¿verdad? sí, lo está rechazando. Usted tiene está reprobando. Usted tiene la opción de darme yuca también, de no pararme bola en absoluto, o, como en el caso del presidente, meterme juicio, por ejemplo. Si es que es lo que se hizo con Palacio, con el Universo, con Fernando Villavicencio, etcétera. Y es por eso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de Villavicencio, de Figueroa y de Clever Jiménez. ¿Por qué? Porque justamente se ha definido por parte de la Corte, no de la Comisión, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ilegitimidad de acudir a la vía penal para defender el honor de personajes públicos, de personajes políticos, en razón de que esto inhibe el debate democrático propio de una sociedad. Él no acogió a la vía penal. Se bajó, lo increpó. Peor todavía, me estoy refiriendo a eso es peor. Pero por supuesto es peor. Recomendó todavía a la Defensoría, fue lo que comience algo, sí. ¿Y cómo que no? A ver, un momentito, ¿cómo que no acudió a la vía penal? Si el muchacho fue detenido y fue procesado por una contravención, y por una contravención del Código Orgánico Integral Penal, ¿cómo que no fue a la vía penal? Otra cosa es que se bajó con todo su parafernalia de seguridad. A buena hora lo recuerda usted. Pero por favor, ¿no había esa contravención? No es que perdón a los televidentes, pero no es que lo puteó al muchacho o le pegó un par de empujones. Aquí podemos hablar en ese idioma. Ojo, no es así. No, se bajó, lo increpa y luego la Guardia de Seguridad lo detiene al chico y lo llevan a procesarse ante una unidad de la familia y lo procesan y lo condenan por una contravención del Código Orgánico Integral Penal. ¿No se adecuaba su conducta a eso que dice el Código Orgánico Integral Penal? ¿No hubo esa contravención? Vuelvo e insisto, el momento en que a cualquier cosa mire, si estamos exigiendo al presidente que sea tolerante con la opinión de personajes públicos que le pueden ser especialmente odiosos, como usted o como yo. Aún con los insultos. ¿Verdad? Aún con los insultos. ¿Cómo no podemos exigirle al presidente que sea un modelo de tolerancia respecto de las expresiones de opinión de personas? Porque es un ser humano, porque todo tiene un límite, porque las redes sociales estallan contra él, porque es a cada rato. Mire, debe ser muy duro ser presidente. Debe ser muy duro estar en el escrutinio, en el ojo público. Contra el presidente se han dicho una cantidad de cosas, se le han metido en su vida personal, en su vida familiar, en su vida matrimonial. Es así. Pero justamente eso es parte del juego político. Y de paso contra esos no actuado. Y de paso contra esos no actuado. Es parte del juego político, ojo, en democracia. En democracia. Que evidentemente podemos considerar que existen, como lo que decía, recuerda usted el debate en la cumbre entre Correa y Obama, ¿no? Cuando Correa dijo, bueno, tenemos una prensa mala y muy mala, y el presidente de los Estados Unidos le dijo, a ver un momentito, hay prensa que me critica también, pero yo no estoy tan claro como usted en definir cuál es buena y cuál es mala, y hay prensa que me critica. Lo que sí me parece malo es un sistema en el cual uno solo defina qué es malo y qué no es malo. Ahora, vamos a una pregunta que yo le decía al inicio.
a propósito de este tema. ¿Por qué ocurre? Ya lo explico, respecto al manejo de jueces, a la presión que hay. ¿Por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué no cambia la actitud de la gente? ¿Y cómo salimos de esto? A ver, varias cosas. Primero, cuando hablamos de la administración de justicia, tenemos que ser justos también. No es que nuestra administración de justicia antes era independiente. Ah, sin duda. El problema es que los niveles de dependencia ahora son mucho mayores que antes. Así Eso es otra cosa. Es decir, antes teníamos dependencias focalizadas en ciertas provincias y en ciertos cantones muy localizados. Ahora es una dependencia total. Pongámoslo distinto. Antes la justicia respondía a 7 partidos políticos, sí, sin y duda, en algunos casos a que uno. y en algunos casos a uno, que eran los que ejercían básicamente las mayorías del Congreso. Ahora dependen de una persona y de un partido político. El problema es que esto no solamente opera en aquellos casos que son de especial interés del gobierno, sino que genera políticas judiciales. Por ejemplo, la expansión de la prisión preventiva se debe mucho a esto. ¿Por qué? Porque saben los jueces que si no van de acuerdo a la política penal que no se ha dictado desde el Consejo de la Judicatura, sino desde el Ministerio del Interior, pueden ser objeto de sanciones y destituciones. Y eso ha pasado un montón de veces. Insisto, es la primera vez que tenemos jueces encarcelados por ordenar libertades. Entonces yo creo que ya es hora de que nos pongamos a pensar en qué sistema tenemos. A ver, usted ya se ha puesto a pensar en eso. Suficiente, lo que quiero que me diga es cómo salimos de eso. Tenemos varias opciones. Una, por supuesto, es la vía democrática. Pero cuando hablamos de la vía democrática... ¿Es la única? Recordemos, a ver un momentito. Porque dice que varias. A ver, varias. Recordemos que la Constitución contempla una serie de opciones. Usted mismo recogía... Dentro de la vía democrática. Para revocatoria. Revocatoria es una. Y eso es democrático, por favor. Renuncia es otra. La renuncia es otra. Ganar en elecciones es otra. Exactamente. Entonces, juicio político y destitución es otra. Exacto. Entonces existen una serie de vías democráticas todas, porque todas operan dentro de la estructura democrática del Estado, que pueden permitir... ¿Por qué no se allanan esas vías? ¿Por qué no se allanan? Ahora, recién Democracia sí está repensando la idea de la revocatoria. En mucho eso se ha debido, por un lado, a que tenemos, como alguna vez dije, una oposición un poco boba, ¿verdad? Un poco boba, simplemente, la dijo usted. No lo modere ahora. Yo no me siento aludido, no se preocupe. Y si me toca la crítica es válida. Digamos que lobotomizada, es decir, como que le sacaron un pedacito de cerebro a la oposición, ¿no? Entonces, llegaron a un punto en que solamente se preocupaban si es que topaban sus parcelas de poder. Correcto. ¿Verdad? O sea, mientras lo caguen al otro, todo bien. O sea, si los joden a los socialcristianos, usted los tenía a la izquierda dura aplaudiendo y no había ningún problema. Pero bueno, ahora que les tocó a ellos por la vía del Fondo del Magisterio, es más, por ejemplo, en el caso del MPD, creo que de cada 10 perseguidos por el gobierno, 8 son del MPD. Recuerda usted los 10 de Lulún Coto, el mismo David Rosero, bueno, una serie de personas, Marcelo Rivera, etcétera. Entonces, yo creo que ya es hora de que la oposición empiece a dejar de pensar en sus parcelas de poder y piense en proyectos nacionales, porque la oposición no nos presenta proyectos nacionales en general, ¿verdad? Y es más, no ha sido capaz ni siquiera de recambios generacionales. La oposición se ha presentado a proyecto nacional, lo que pasa es que a ustedes no les gusta que ha presentado. A ver, Lazo ha presentado un proyecto nacional. Sí, pero es un proyecto nacional. No les gusta porque es banquero. No, a ver, un ratito. Y porque es de derecha. Primero, no es sí. así. Entonces, hay el mismo problema. A ver, primero, el proyecto, no voy a entrar a analizar el proyecto de Lazo, pero es un proyecto bastante parecido a los proyectos nacionales que se presentaban antes. Es decir, no nos presenta ninguna novedad. ¿Sabe con qué juega? Estamos llegando al fondo. Pues, es que he escuchado antes esa tesis suya y quiero hurgarla más. Usted sostiene que no puede ser, por eso la oposición es boba, alguien sacado del pasado quien vaya... Hoy por hoy no se le puede enfrentar... quien vaya a amenazar la hegemonía de Correa en el presente. Yo no digo que Lazo sea un mal tipo, es más, creo que es un buen tipo, creo que es un tipo bien intencionado. El problema es que tiene demasiada carga de pasado encima como para poder enfrentar exitosamente a Correa. Y que todos tienen mucha carga del pasado. Pero, ahí vienen mis preguntas. Sí, ¿por qué si tiene demasiada carga de pasado tiene tanto apoyo ahorita, Lazo? A ver. Cerca de 35% de intención de voto. No vamos. ¿Por qué? Ojo. Bueno, yo la verdad, usted sabe que si es que ha seguido muy valiosa. Mi columna, muy seguidor de las encuestas no soy. Pero más allá de eso... No cito encuestas, ok. ¿Por qué la gente lo sigue cuando va a reclamar a Tumbaco o a Ibarra? Ojo, es un tipo carismático, además es una persona que está tomando una bandera política que yo creo que es totalmente legítima. ¿Qué le dice el hecho de que alguien que haya sido tan desprestigiado por Correa, en un sector de la población suscita esperanza?
Pero eso sin lugar a ver, ojo, nadie va a negar el espacio de liderazgo de Lasso. Ya. ¿Dónde está el nuevo que usted reclama? A ver, espéreme 2 segundos. ¿Dónde está la erupción del ente que están pensando tengo ustedes? mis dudas es que ese espacio de liderazgo de Lasso sea suficiente como para poder enfrentar a Correa. De acuerdo. Es decir, el éxito de Correa es que después de 8 años de gobierno todavía se nos presenta como nuevo. Para mí no es duda, para ¿verdad? mí es certeza. Entonces, yo tengo claro todavía- que Lasso solo no llega a la presidencia. De acuerdo. Que nadie solo de la tendencia de oposición Ojo, mire lo que llega pasó. a la presidencia. A ver, veamos lo que pasó en Quito. Un joven, bien formado, con buena imagen, con buen discurso, pero absolutamente desconocido No es como cierto. Mauricio Rodas. No es cierto. Para usted habrá sido desconocido. Era de las ex juventudes socialcristianas. Sí, bueno, para mí era totalmente Yo lo hice desconocido. conocido a través de mi programa hace 3 años. Sí, Otra cosa es que se volvió pero- más popular cuando aceptó el reto penal contra Barrera. Por supuesto, pero a lo que voy, o sea, más allá de la figura. No fue Más allá- outsider, no era nada No, nuevo. no. Era bueno Mauricio Sí, Rodas. Y sigue yo siendo por la yo actitud que tomó. Yo no digo que sea malo, todo lo contrario, muy bueno. Por eso digo, buena imagen, buen en discurso. Quito funcionó. ¿Verdad? ¿Dónde está el Mauricio Funcionó. Rodas para el Ecuador? Mire, a ver, yo creo que tenemos que empezar a buscar más que nombres. El gran problema ¿Buscar? Ojo. ¿No tienen que 2 salir segundos. los líderes? Hasta ahora lo que no nos presentan son propuestas institucionales. Es decir, el problema nuestro es que cada 4 años elegimos un dueño del país. Cuando el dueño es un poco arbitrario, un poco autoritario, un poco abusivo, queremos otro dueño que sea un poquito más generoso, que nos trate un poco mejor. El contraste, que no nos correcto, regalo, ¿verdad? correcto. Pero no salimos de la dinámica de dueño del país. Ujú. Y yo creo que es ahí donde tenemos De un que avanzar, Mesías a otro Mesías. ¿verdad? Del Mesías malo al Mesías bueno. Por eso, por ejemplo, la discusión de si la reelección, de si 11 años o 12 años de gobierno del correísmo ya nos convierte o nos saca de la democracia. Bueno, yo no ¿Y usted cree que una ojo, propuesta yo no institucional creo que sería ningún- aglutinante? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo primero que tenemos que empezar a discutir no son nombres. El problema es ese. La oposición empieza discutiendo nombres. Si Lasso sí o no, si Rodas sí o no, si Carrasco sí o no, si cualquiera. No, a ver, dejemos de discutir nombres. Primero, carajo, ¿qué nos ofrecen en lo institucional? Yo creo que ningún alemán se sintió en monarquía en los 14 años de Helmut Kohl. No hizo eso la unidad. O ningún francés se sintió fuera de la hizo democracia la unidad, cuando gobernó Mitterrand. no hizo la unidad eso cuando fue a Cuenca y era uno de mis temas de discrepancia. Yo Pasó creo que sí. con Evo, cuando dijo, aquí hay lineamientos de un modelo nuevo institucional. Exacto. Y- Democracia, respeto, autonomías, desarrollo regional, defensa de las libertades, progreso. ¿Sabe cuándo creo yo que podemos avanzar como país? Cuando podamos decir, no me importa quién gane la presidencia. Sino el modelo que aplica. ¿Verdad? No me importa quién gane la presidencia. Gane quien gane, vamos a tener jueces independientes. Gane quien gane, vamos a tener un legislativo responsable que emita buenas leyes. Gane quien gane, vamos a tener una corte constitucional independiente que pueda ejercer un control de constitucional adecuado. Gane quien gane, se van a respetar y se van a tomar como obligatorias las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, en ese momento me dará exactamente igual cuál sea el presidente. Ok. ¿Verdad? Mientras sigamos discutiendo si Lasso sí o no, si Rodas sí o no, si Nebot sí o no, seguimos en la misma dinámica de buscar un mejor dueño del país. Ya ven ustedes, porque eso tenía que Ramiro García Falconi, que tal vez Ramiro Aguilar sea mi próximo invitado, por eso mi confusión, era político, aparte de todo lo que es como jurista. Todos somos. Ok, no me he equivocado. Ni le quería poner un mote o un calificativo que no le corresponda. Y político en el buen sentido de la palabra. ¿Ya? Él concluye un artículo en El Universo sobre yucazo al poder con una opinión política, tras hacer un análisis jurídico. Dice, al poder no le dolió la actitud del menor solamente, sino saber que detrás de la misma se encuentra un sentir mayoritario que ya no callará jamás. Aquí hay 3 conceptos o juicios de valor. Lo que más le dolió al poder, que no volveremos a callar y que ya somos mayoría los que estamos en contra. Vamos entonces en esta parte final de la entrevista a abordar, aunque sea sumariamente, algunos aspectos pendientes que estoy seguro ustedes tienen latentes tras de esta conversación con Ramiro García Falconi, tras haber leído sus artículos en El Universo y muchos de ustedes haber seguido su defensa de una serie de causas, más que de personajes, pero también de personas cuyos derechos él ha encontrado vulnerados. Muy en especial se distingue por haber representado y con éxito a algunos activistas del tema GLBT. Pero cerremos
el capítulo anterior. Hay una oposición boba. Y Ramiro García describió por qué es boba. Usted dice que no está haciendo una lectura correcta del momento actual del Ecuador. Siguen discutiendo nombres. Entre otras cosas. Y siguen defendiendo parcelas pequeñas de poder. Y retrotrayendo al presente actores del pasado, todos, que no van a apelar al electorado que ahora quiere Correa. Que, ojo, hace un momento decíamos que una mayoría se opone al gobierno, yo creo que esto es así, pero no se opone a muchas cosas de la estructura de gobierno que han cambiado y que han cambiado positivamente. El mayor favor que se le puede hacer al correísmo es desconocer los logros. Y ese es un favor que yo no le pienso hacer. Sin duda. Nunca. Tampoco yo. ¿Verdad? Entonces, Tampoco por yo. ejemplo, desconocer los avances en materia de educación superior, por ejemplo, en materia de vialidad, en materia de infraestructura de salud. O sea, es un idiotez. Eso Correcto. no tiene presentación. Insisto, esto es el mejor favor que se le puede hacer porque ahí es donde se luce el presidente. Y peor decir que no se los va a mantener, continuar, superar o mejorar. Hablar, por ejemplo, cuando se habla del derroche, se tiene que puntualizar exactamente a qué nos referimos con el derroche. Porque si vamos a hablar de que se ha derrochado fondos públicos construyendo escuelas, vías, casas o escuelas, por favor, entonces en ese caso sigan nomás derrochando. ¿Verdad? Ha habido un gasto social evidente. Ahora, el problema es que también ha habido un componente de corrupción altísimo. Ha habido también un componente de gasto suntuario clarísimo. Ha habido un componente de gasto de propaganda altísimo. Ha habido un dispendio del Ha habido un atentado públicos. a la libertad de expresión inédito. Sin lugar a Inédito. dudas, sin lugar a dudas. Inédito. Yo me fui de medios de comunicación privados 9 de 11 veces por problemas de ese tipo. Y medios de comunicación privados me volvieron a llamar para colaborar. Pero ni de lejos es lo que viven ahora con una ley que además institucionaliza la censura. Y yo creo que esto refleja lo que pasa también en otros estratos de la sociedad. Es decir, la misma lógica que aplica el editorialista de un periódico cuando analiza una columna que va a publicar, la aplica el juez cuando va a emitir una sentencia. Es decir, un ojo en la sentencia y otro ojo en el ente sancionador. ¿Está pasando eso? Pero por favor. ¿Está Es pasando decir, eso? los jueces hoy por hoy están decidiendo no solo en base del derecho, sino en base del cálculo del riesgo sancionatorio. No, eso ya lo dijo usted, los jueces. Disciplinario. Ya lo dijo usted, los jueces. A mí me preocupa que lo acaba de afirmar sobre los directores de los medios. Y yo soy, bueno, es decir, yo creo que los medios de comunicación, de una u otra forma, también están pensando en, bueno, cómo minimizar el riesgo sancionatorio. ¿Y no es eso lo correcto? Es decir, ahorita me dijo una vez uno de ellos, lo que hay que hacer es no hacer olas hasta que pase la tormenta. Y yo le dije, estás equivocado. La tormenta nunca va a pasar si no haces olas. No, totalmente de acuerdo. A ver, pero lo que pasa es Pero que... la están manejando distinto. Dale suave, dale suave. La línea es sobrevivir, pasar esto. Esto nunca va a pasar si le dan suave. Sí y no. Ojo, yo creo que de una u otra manera lo que han hecho los medios independientes hasta hoy ha sido heroico. Han logrado, han aguantado palo. Mire la Comparto su calificativo. Mire la rectificación Sí, a pesar de todo. publicada por El Comercio hoy en primera plana. De paso, a propósito de hoy, esto se graba miércoles 20 de mayo del 2015. Sí. O sea, el nivel de control y el nivel de dominio, de vigilancia que existe respecto de los medios por parte del ente sancionatorio. Y de imposición. Pero además de arbitrariedad, porque, ojo, uno no sabe... ¿Cuál es el problema? Cuando uno tiene instituciones serias, instituciones honestas, jueces honestos, uno tiene un derecho previsible. Es decir, si usted quiere saber cuándo un juez es honesto o no, vea la previsibilidad de sus En la decisiones. medida que se sujeten o no a lo que dice el derecho, claro. El juez honesto no tiene... uno ya sabe cómo va a resolver. Porque el juez honesto, pase lo que pase, bajo las mismas condiciones, llega a las mismas Se decisiones. sujeta a las normas El juez y a la pícaro, jurisprudencia. claro, cuando usted oiga a un juez que dice, solo yo sé cómo voy a fallar, nadie sabe cómo pienso, pues ese es un piso. Claro, es un piso. Porque ese está al vaivén, al vaivén del son que le toque, ¿no? Claro, en cambio el juez honesto, ¿qué es lo que le dice? ¿Por qué me preguntan si ya saben cómo voy a fallar? Hola, saquemos conclusiones. Primero, usted dijo que nadie presenta un proyecto institucional. ¿Quien presente ese proyecto gana? ¿O hay que ganar apostándole a quien pueda ser fuerte y de ahí que adopte ese proyecto? No, a ver, yo creo que hay que ser responsables.
O sea, más allá de pensar en el ganar o no ganar, yo creo que ya es hora. ¿A eso cree usted? Sí, Estamos jodidos, yo creo que los partidos... Si seguimos pensando así, ¿sabe cuándo vamos a parir un proyecto? Ojo, todo lo contrario. Yo creo que ya es hora, yo creo que al mesianismo... La prioridad es terminar con esto. De acuerdo, pero yo creo que al mesianismo no se le combate con mesianismo. En eso coincidimos. ¿Verdad? Correcto. Entonces, al mesianismo se le combate con propuestas institucionales. Correcto. Entonces, pero una cosa es una propuesta institucional, otra cosa es un proyecto, porque usted me está armando un proyecto nacional. Usted quiere conciliar a gente que nunca se ha conciliado años en 2 meses, en 2 años que nos queda. Si es que izquierdas y derechas se sientan para hablar sobre la necesidad de jueces independientes y no de repartirse los jueces como se repartían antes, porque ojo, en ese reparto entraban izquierdas y derechas. ¿Quién la sienta? ¿Verdad? ¿Quién la sienta? Bueno, yo creo que la reunión Rodas-Nebot-Carrasco ya es un inicio, ¿verdad? Yo creo que eso ya es un inicio. Ahí usted tiene, sí, por supuesto, yo creo que un sector como el de Carrasco, tan identificado con las izquierdas, un sector como el de Nebot, tan identificado con las derechas, un sector como Rodas, digamos de entre centro y centro derecha, que hayan podido sentarse y bueno, pegarse por último un locro o lo que sea, ¿verdad? O Fanesca o lo que sea, y hablar de un proyecto nacional, más allá de discutir el nombre del próximo ungido, yo creo que eso ya es un paso. Ese sí es el segundo paso. ¿Verdad? ¿De qué sirve un gran proyecto nacional sin un líder suficientemente fuerte capaz de hacerlo triunfar? Y a la vez, yo creo que ahí ¿de qué sirve un líder fuerte sin un gran proyecto nacional? Ojo, yo creo que ahí usted está cayendo en la misma lógica de Correa. Necesitamos un líder fuerte para que esto funcione. Yo ya no soy yo soy todo un pueblo. No, eso ya es erigirse en semidios también. A ver. Eso es ya estar alucinando, por Dios. No necesitamos un líder fuerte, necesitamos uno que respete la Constitución, uno que no joda, uno que nos permita desarrollar nuestras Doctor, en verdad actividades lo cree, públicas y privadas. En verdad lo cree, pero no en este país, en Suiza tal vez. ¿Usted cree que el pueblo ecuatoriano ha madurado tanto? Mire. Apliquemos su idea del proyecto nacional complementándola con un líder fuerte. Ojo, Alemania pensó en el líder fuerte en la década de los 30 y vea cómo le fue. Luego entendió que tenía que irse por la vía institucional y ahora le importa un carajo quién gobierna. Dije porque fuerte, sabe, por eso. No dije fascista. Bueno, lo que pasa es que, a ver, ratito, de lo fuerte a lo fascista en América Latina pasamos con 30 segundos de diferencia, ¿verdad? Entonces usted sigue creyendo y vendiendo, y esta idea es muy peligrosa, el riesgo de que pueda haber algo peor que Correa. Yo creo, no, a ver, un ratito. Primero, usted que me acaba de decir que en la época de Febres Cordero se dieron ciertos excesos que se dan ahora. Sí, y se dieron otros que no se dan ahora. Ahí estamos jodidos. Yo creo que va para primero porque usted está vendiendo un proyecto, para no decirle utópico, mucho más lejano. Tal vez de aquí a 10 años, doctor. No creo yo. Yo la verdad creo que es lo que busca la gente. La gente, ojo, y ahí va, a ver. Y tragarse 10 años más de estas cosas. No, todo lo contrario. La gente lo que busca es ya un proyecto nacional institucional. Usted vea, a mí lo que me fastidia, por ejemplo, es la miopía, la incapacidad de la oposición de poder traducir el debate político. Mire usted, el debate en redes sociales, que es un debate sobre derechos, no es un debate sobre personas. Es interesante. O sea, a mí me gustaría... También por ejemplo, hay sobre personas. A mí me gustaría, sí, pero básicamente es sobre derechos. Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, que se sienta aquí el señor Lazo, el señor Rodas, el señor Carrasco, el señor Nebot, y nos cuenten qué opinan sobre el matrimonio igualitario. Por ejemplo... ¿Qué opinan sobre promover que se derogue la norma, que es claramente discriminatoria, que prohíbe a las parejas del mismo sexo adoptar niños? Por ejemplo, qué bueno que usted lo tomó. ¿Qué opinan sobre la descriminalización del aborto? Por ejemplo, a ver, sentémonos a hablar de derechos, venga. Le voy a contestar su opinión, su desafío, aunque usted no es mi entrevistador, porque son 3 temas apasionantes. Primero, unión conyugal igualitaria. Matrimonio. No puede haber matrimonio de hombre y mujer, por principio. No, a ver, ¿dónde está ese principio? Desde el Código Civil hasta la Biblia. Usted se me está inventando principios. Oiga, ¿usted quiere mujeres con penes y hombres con vaginas? No, a ver, un ratito. Primero, lo que a usted le define no es su pene. Déjeme terminar. No es su identidad de género. Libertad de identidad, no tengo problema con eso. O sea, si un hombre quiere ser feliz llamándose mujer, o si una mujer quiere ser feliz llamándose hombre, la pregunta es ¿por qué usted problema. Que es heterosexual y yo que soy heterosexual podemos acceder a la institución del matrimonio y una persona que porque tiene una tendencia, porque tiene una orientación sexual diferente no lo puede hacer? Eso es discriminar. No, por lo que usted dijo, es un problema de derechos, no de nombres. ¿Qué quieren estas parejas? ¿Acceder al mismo derecho? Lo tienen. ¿No? Yo estoy de acuerdo en que... Usted se puede casar, yo me puedo casar, ellos no se pueden casar. Estoy de acuerdo en que la unión conyugal de hombre
y con hombre, mujer con mujer, tenga el mismo eso derecho. Es lo que dice Correa. Usted está repitiendo exactamente no, lo que dice concluyo, Correa. no, tiene el mismo derecho. La segunda cosa, estoy de acuerdo con el aborto en ciertos casos, por ejemplo, como el de las violaciones, porque son 2 muertes sucesivas. La de esa vida engendrada ahí, aunque no es una persona, y la de la muerte, la que se obliga a una cosa así. ¿Ya? Y doctor, y qué bueno que usted me provoca esto, será por un programa posterior. Yo que soy una persona divorciada 3 veces, que no le pudo cumplir un juramento a Dios, de estar toda la vida junto con la madre de sus hijos, y que ha tenido que ser un padre responsable sin vivir con sus hijos, no tengo cara para cuestionar el derecho de adopción que tienen parejas homosexuales. La homosexualidad no es una cosa que se transmite, no es una cosa que se imita. Sí, por supuesto. Y muchas parejas... No es una enfermedad y peor todavía contagiosa. Y muchas parejas homosexuales son padres Pero no solo eso, sino que el ejemplares. 99% de los homosexuales provienen de parejas heterosexuales, lo que quiere decir que Correcto. no es la identificación con los padres lo que les... Ni es genético. Claro, así es. Pero a lo que voy, qué bueno que usted citó los temas. ¿Usted cree que una coyuntura tan crítica como esto, y dada la diferencia de criterios que hemos evidenciado en ciertos aspectos, debemos dividirnos por eso? Yo creo que todo lo contrario, debemos unificarnos por eso. Vamos con el que nos proponga garantía de derechos, vamos con el que respete la Constitución, porque de lo contrario, la lógica inversa sería, yo soy un líder fuerte y luego en el camino vamos ajustando las No cosas. debe ser, vamos por el que ponga en plena vigencia derechos humanos, ese el tema rector. Básicamente. Plena vigencia de derechos humanos es democracia, yo ¿verdad? creo que hoy por hoy, sí, bueno, es un componente fundamental. Es evidente que la democracia, sin ser perfecta, garantiza mucho mejor los derechos humanos que Ok, que una dictadura. sin ser perfecta. Eso está claro. Correcto. Ahora, pero por otro lado, tenemos que entender, a ver, ojo, de hecho hablar de izquierdas y derechas ya resulta medio anacrónico. Correcto. ¿Verdad? Es más, yo veo algunas actuaciones de la derecha que son mucho más de izquierda y de las izquierdas que son mucho más de Qué derecha. bueno que lo diga usted. ¿Verdad? Por ejemplo, un gobierno que se titula a sí mismo de izquierda, usted ha visto que ni siquiera permitió el debate sobre el aborto en mujer violada. Que eso ya, las derechas más reaccionarias... Eso es fundamentalismo. Pero por supuesto. Eso es fanatismo. Por otro lado, usted ve que, por ejemplo, derechas como, hablemos de Angela Merkel en Alemania, no se les ocurriría jamás discutir la gratuidad de la educación y la salud en Alemania, ni de broma, ¿verdad? Entonces yo creo que ya no podemos entender las derechas y las izquierdas desde ese maniqueísmo muy propio de inicios del siglo XX. Yo creo que tenemos que entenderlo diferente. Y yo creo que justamente las ideologías tienen que ir hacia los derechos humanos. ¿Qué es lo que me acerca a mí, a una persona? Vea, usted puede considerar sacramento al matrimonio, puede considerar el contrato, lo que usted quiera, institución, póngale el nombre que usted quiera. Cuando el acceso a esa institución, matrimonio, sacramento, contrato, como usted le quiera llamar, está vedado para un segmento de la población por su orientación sexual, ahí hay discrimen. Hemos terminado coincidiendo. Ahí hay discrimen. Y O sea, si hay discrimen, eso es intolerable. yo no estoy en desacuerdo con el acceso Por eso. y con el pleno ejercicio del derecho cuando se produzca ese sacramento, esa unión conyugal o lo que sea. Simplemente por una cosa que puede... Déjenles casarse. No, sí, por supuesto. Simplemente por una cosa que puede parecer secundaria, pero que es vital. Porque le llamen matrimonio. ¿Tanto les ofende que le llamen matrimonio? Eso no es un matrimonio. Eso es como las Es nuevas matrimonio. formas de familia, si quiere, que hay. Es un matrimonio. ¿Ya? Lo que pasa es que, claro, si le queremos... ¿Por qué nos quieren imponer una denominación tradicional, arcaica, vieja, lo que ustedes quieran, propia, para una institución nueva? Cámbienle la denominación. Es más, usted y yo somos divorciados. No sabía Y es que más, usted también. yo también soy divorciado. Y es más, de hecho... ¿Usted se casó por la iglesia? Yo me casé por la iglesia, sí. Somos en dos. su momento. Y Sí, primera en vez, su ok. momento, sí, mi primera vez Usted también incumplió su juramento con Dios. Sí, de hecho soy ateo. Y se casó por la iglesia. Sí, para que vea que Se ha habido una evolución. Se hizo ateo después. Ha habido una evolución o una involución, ¿no? Correcto. Ha habido un cambio, digamos. Gracias por la confesión. Ha habido un cambio. Pero, ojo, lo que le decía hace un momento, yo creo que ya es hora de que repensemos las instituciones tradicionales, y ya las pensemos un poco más en función de los derechos. Ok, seguiremos con eso en la próxima entrevista. Doctor, mil gracias por sus esclarecedores, duros y polémicos conceptos respecto a varios temas que hemos tratado, desde algo tan personal o íntimo, pero que tiene que ver con derechos humanos, como el matrimonio igualitario, según ellos le llaman, hasta lo clave con que empezamos este programa, y generalizado ya en el sistema actual, que es el atentado contra las libertades, y especialmente la libertad individual. Ramiro García Falconi, a través de
sus actuaciones como abogado litigante, de sus artículos en El Universo, de esta comparecencia de 1 hora, ha legado a la opinión pública una cantidad de elementos de juicio para saber cómo enfrentar a alguien que llamó presidente y que no ha descrito como presidente, a algo que él califica como democracia y que no ha descrito como sistema democrático, y que ustedes saben en qué términos enfrento y describo yo, y no porque lo haga en esos, son más eficaces mis argumentos que los que él utiliza con los suyos. Lo importante es ver cuando alguien, en el caso del que piensa en muchas cosas tan diverso a uno, le sigue prendiendo luces a esta oscuridad y aportando en esa medida en lo jurídico, en lo académico, en lo político, en lo social, en lo personal, inclusive con un testimonio íntimo de él al final, referentes para en todas las decisiones que se nos están vistiendo día a día, tomar la mejor posible. Para si nos vamos a preparar para la batalla final del 2017, enfrentarla de la mejor manera. Para si queremos ganar, esta vez saber actuar y no terminando como lo que ciertamente parecemos, y me incluyo, una oposición boba. La oportunidad que se le presenta o que se le presentará hasta ahora obligatoriamente el Ecuador del 2017 es inescapable. Elecciones libres y limpias, entre comillas. La consulta es una incertidumbre, ya la ganamos, quienes estamos contra la reelección indefinida. La revocatoria es un proceso que está intentando democracia, sí. La Asamblea Constituyente, una gran salida que impulsan César Montúfar, Enrique Ayala Mora y otras personalidades. La renuncia de Correa, una tendencia que no pasará de un repudio general. La posibilidad de un juicio político, un imposible, no por falta de causales, sino por falta de vergüenza en quienes la deberían propiciar. Si entonces la única opción que va quedando por eliminación o descarte es la de las elecciones 2017, no tiene sentido que otra vez estemos atrapados sin salida, pensando como él dijo, en que lo que se necesita es un Mesías mejor, o careciendo, como él reclamó, de un proyecto nacional que tanto quiere esta vez la gente. Hasta la próxima entrevista.